Lo más importante de Telesur es que lo hicimos nosotros y que hay que seguirlo haciendo. Nosotros sentimos en esta isla está nuestro padre, está Fidel, que siempre ha estado al lado de nuestras causas, y damos gracias a Dios y a la vida de que los que han sucedido a Fidel, que han continuado este camino de Fidel, aquí están, nos han hecho sentir mucho su ausencia. Estamos en tiempos de posibilismo, donde muchos tienen la palabra imposible muy fácil, y Cuba nos ha demostrado que no existen imposibles. Pensamos en Cuba como un faro moral y político de toda nuestra vida. Unos se fueron para un lado y Cuba fue para Cuba. Y Cuba tenía razón, porque el mundo es un verdadero desastre y porque Cuba todavía sigue siendo esta fuente de esperanza. Lo que tenemos que hacer, todos los que nos nutrimos, todos los que tenemos un horizonte, gracias a ustedes, es trabajar en esta red para ayudar a Cuba. Hay una frase que Martí lo dice muy bien: amor con amor se paga. Muchas de nosotras y muchos de nosotros han sentido en carne propia y viva la solidaridad permanente de Cuba. Lo digo no solamente a nivel personal, sino como proyecto político y como pueblo ecuatoriano. Y lo que mínimamente tenemos que hacer es que ante el llamado de Rosa Miriam y de las compañeras y compañeros de Cuba, lo primero que tenemos que hacer es aquí pararnos firmes. Hermanas y hermanos de esta familia, contamos con ustedes para seguir consolidando esta patria que es de todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, querido presidente, por estar aquí acompañándonos. Ha estado hoy una buena parte de la jornada con nosotros. Un gran privilegio porque sabemos la situación que tiene el país, los desafíos, y sin embargo también sabemos el interés que ha mostrado, no ahora, a lo largo de ya varios años, desde que Patria era un bebé neonato, ha estado con nosotros. Ya logró la mayoría de edad. Ya. La primera reunión fue justamente en el 2018 y éramos muy poquitos, algunos compañeros están aquí. Casi clandestina, aprovechamos que había otro evento para hacer una componenda de cómo avanzamos. Y empezamos con 18 compañeros y ahora ya la cuenta se ha ido escalando año por año. Este año nos visitan 254 invitados internacionales, 150 cubanos, es decir, éramos 400 delegados, más todas las personas, estudiantes, compañeros de la dirección política, curiosos, compañeros de las instituciones que han estado participando con nosotros. Yo le quería comentar antes, presidente, el lugar donde estamos. Este es un lugar sagrado e histórico. Aquí en uno de esos pupitres, yo recuerdo que Delio Carrera, el historiador, recordaba que cada pupitre de eso tenía un nombre, porque habitualmente los estudiantes que venían acá se sentaban en un mismo lugar. Bueno, en este mismo recinto, en el anfiteatro de la Facultad de Derecho, estudió Fidel Castro. Y en uno de esos pupitres se hizo revolucionario. Él decía que en la universidad se había hecho revolucionario, pero en realidad es en algún lugar específico y este es el lugar. Así que aquí está el espíritu de Fidel. A quien le vamos a dedicar, por cierto, el próximo Coloquio Patria, el 5º Coloquio Internacional Patria, estará dedicado al centenario de Fidel, así que esas mentes creativas que nos acompañan, tenemos que pensar cómo vamos a abordar el próximo coloquio que vamos a hacer, cómo lo vamos a presentar para que verdaderamente impacte, ¿no?, y emocione, que es parte del objetivo también de Patria. Comentarle, presidente, que hemos estado discutiendo muchísimos temas. Por ejemplo, en las estadísticas que tenemos, intervinieron 184 compañeros. Teníamos 3 tipos de sesiones, una sesión de conferencias y paneles, que cerró hoy con una conferencia realmente magistral de Guafica Ibrahim, que está por acá, y teníamos también otras áreas de discusión
más bien teórica, donde se han discutido temas importantísimos desde el futuro de la inteligencia artificial mirado desde nuestros pueblos hasta, por ejemplo, el debate que gestionó ahora por la tarde Sergio Amadeu da Silveira sobre el vínculo de las tecnológicas norteamericanas con el aparato militar. Y también tuvimos un espacio para lo que nosotros llamamos las experiencias comunicativas, que es la presentación de proyectos de comunicación o de innovación de los países que están participando. Por cierto, tenemos representantes de 50 países en el coloquio y es también un espacio donde se demuestra cómo invisibilizan nuestros proyectos exitosos de comunicación. O sea, es un espacio para mostrarnos, para reconocernos y, por supuesto, tendría que decirle también que este coloquio ha sido muy especial para nosotros porque está dedicado al 20 aniversario de Telesur. Es una aproximación a la comunicación con una mirada muy coral, porque no es solo desde el periodismo o de la comunicación pura o de la teoría, sino que aquí están compartiendo con nosotros dirigentes que llevan la comunicación en movimientos y organizaciones sociales. Tenemos también tecnólogos, tenemos filósofos de la tecnología como nuestro amigo Javier Blanco, que dio una maravillosa taller hoy con varios compañeros, y realmente no existen realmente muchos espacios en el mundo que hacen esta confluencia, ¿no?, de especialidades. A mí me gustaría, ya que habíamos hablado de Telesur, que nuestra querida Patricia Villegas, la presidenta, nos comentara algo que quería decirles a ustedes. Bueno, muy buenas tardes, presidente. Buenas tardes a los compañeros y a las compañeras. Y a Rosa Miriam, que es una persona con muchísimo coraje para sacar adelante este evento en nombre de Cuba y en nombre de esta revolución. Pues realmente lo primero que quería decir eso era gracias. O sea, Patria es un milagro, siempre ha sido un milagro, pero este año particularmente todas las condiciones estaban adversas, era como que había sido incluso más fácil decir no podemos o vamos a retrasarlo un día y sin embargo se movieron todas las fuerzas para que el programa se cumpliera, se realizara y bueno, creo que lo único que nos queda decir es gracias por el evento y por la enseñanza que eso nos deja a todos y a todas. En este año en particular, además de todo lo que Rosa Miriam ha explicado, presidente, creo que una de las actividades más lindas, más significativas y de la que probablemente hemos aprendido más es la que tuvo lugar fuera de esta universidad, en el barrio Los Avioncitos. Por supuesto que hemos aprendido un montón de cosas en estas aulas. Es verdad que todos nosotros sabemos de la fuerza de Cuba. Todo el tiempo estamos contando la resistencia, ¿no? Pero otra cosa es vivirlo, otra cosa es estar al lado del ciudadano del común que te cuenta que hace 2 horas no tenía electricidad, pero que está allí, que compartió lo que tiene para armar la caldosa, que todos compartimos el cake, pero digamos, el tema no era lo que compartíamos materialmente, sino lo que significó también en términos de comunicación política, en términos de eficiencia comunicativa, en términos de dejar de manera muy importante instalado durante el día toda la fuerza que hay que darle a estos instrumentos de comunicación, a la Big Data, a la inteligencia artificial, a todo esto que en lo tecnológico hoy tenemos que saber, pero ir al barrio, ir al pueblo, ir con el ciudadano, con la ciudadana, con los niños, con las niñas, que además, presidente, fueron los que hicieron las preguntas más difíciles. ¿Sí? Ha sido también muy potente desde el punto de vista político. Yo diría que Patria en esta oportunidad nos regaló ese aprendizaje fuera de las aulas y fuera de los debates y no podemos decir sino gracias. Y también gracias por hacer de Patria un homenaje a Telesur, que es decir que es un homenaje a los pueblos de nuestra América, que es decir que es un homenaje a creer en los sueños, en la utopía. Lo más importante de Telesur es que lo hicimos nosotros y que hay que seguirlo haciendo. Es que como dicen ustedes, nuestro norte es el sur. Así es, presidente. Así que bueno, muchas gracias a usted, a Cuba, al equipo y a los compañeros que han
vibrado tan fuerte en este aniversario 20 de Telesur, una conmemoración que además, como dicen en nuestra región, son unas fiestas patronales. Comenzaron en Cuba, pero no sabemos dónde terminan, así que todos están invitados e invitadas para las siguientes fases de la conmemoración. Muchas gracias, de nuevo muchas gracias. Beto Almeida, nuestro querido compañero. Receber-nos acá. Cuba é uma grande plataforma permanente de ideias revolucionárias. E o Colóquio Pátria, igualmente, é uma plataforma de las que necessitamos para cambiar o mundo. Pero eu queria partir para escucharte de que agora temos uma outra notícia, que Cuba está em los BRICS. Y Cuba está en los BRICS, siempre donde está Cuba tiene su dinámica, su creatividad, sus políticas revolucionarias, como tenía, por ejemplo, en la época del movimiento no alineado, que Cuba también cumplió una función revolucionaria dentro. Y nuestra esperanza, nuestra expectativa es que Cuba también pueda cumplir ahora dentro de los BRICS una función de dinamizar determinadas pautas. E aí parto de uma declaração hecha por el presidente Putin, Vladimir Putin, em uma das cumbres, creio que de Xangai, quando ele disse que creía que era necessário que os BRICS tuvieran sua própria plataforma tecnológica de internet, o que pressupõe a possibilidade tecnológica e política e econômica também, e por supuesto militar, porque não somos ingênuos, de que os BRICS tenham uma plataforma alternativa para hacer frente a las big techs, que são usinas de fascismo, de Elon Musk, de Mark Zuckerberg e todos esses, que querem destruir os países, querem destruir as constituições, a soberania, de ignorar fronteiras. E aí termino parafraseando com lo que dijo el comandante Fidel Castro en su momento, cuando nació Telesur. Él decía, llegó a hora de soñarmos con una CNN de los humildes. ¿Será que está llegando a hora de soñarmos con una Big Tech de los humildes? Ahí por allá nos pidió la palabra Alina. Alina es coordinadora internacional del Instituto de Formación Política de Morena. Bueno, presidente, yo solo quiero primero agradecerle que nos abran cada año ya las puertas aquí en una isla llena de resistencia. Quiero agradecerle, creo también todos coincidimos que este se está volviendo un espacio pionero de un montón de debates que no solemos escuchar ni en la pantalla, ni en los radios, ni en los espacios, ni tradicionales y a veces independientes, porque también con nuestros pequeños o grandes esfuerzos estamos a veces sumidas en esa inmediatez de la coyuntura que siempre apremia, pero que estos espacios de reflexión nos dan un poco de oxígeno, dar un paso atrás y entonces regresar a nuestras trincheras, a nuestros países cada vez con mucha más fuerza. Encontrarnos aquí entre tantos y tantas compañeras que hemos coincidido en tantas trincheras es bellísimo, ¿no? En una Habana que resiste, que inspira, que nos fortalece y que pues un poco a veces nos hace sentir, o al menos a mí pretenciosa de venir a decir cómo hacer la comunicación cuando esta revolución ha comunicado esa revolución durante tantas décadas y una la respira en las calles, en la resistencia y aún con apagones. Uno ve que la gente sigue militando aún en esos obstáculos. Entonces, pues en realidad más que pregunta es ese eterno agradecimiento de que venimos de tantos espacios, de tantas latitudes y seguimos creyendo que este es un horizonte, ¿no? Que tenemos que nunca perder de vista, que se mira a veces en los subtitulares porque no llega a las grandes portadas a menos que sea como parte de toda una guerra cognitiva, mediática en contra. Y eso, o sea, decir que Cuba siempre inspira,
que Cuba siempre nos da un montón de fuerza, que nos hace centrarnos y que espero que Patria en esa mayoría de edad pues nos logre no solamente convocar a la reflexión, sino sobre todo a la acción. Creo que aquí sobra talento, sobra conocimiento, reflexiones y sobre todo esa praxis, ¿no? Que a veces en las izquierdas nos cuesta dar un paso adelante y aquí existe en forma de videos, de tweets, de TikToks, de reflexiones, de batallas de todo tipo. Entonces, pues muchísimas gracias, presidente, muchas gracias Rosa Miriam por siempre juntarnos aquí a debatir, a pensar, a respirar y a convencernos año con año de que ese otro mundo es posible. Muchas gracias. Gracias, Adina. Presidente, aquí está Juan Teixeira, que es el editor, director, no sé, tantas cosas, de un medio que nosotros copiábamos descaradamente en Cuba Debate, que se llama Hispanic Revolution. Muchísimas gracias. Estoy encantado de poder estar aquí, es una auténtica maravilla. Realmente, como comentaban, pues venimos de una trinchera informativa realmente compleja, sobre todo en el Estado español, donde ser anticapitalista y donde ofrecer, digamos, un periodismo un poco más revolucionario es atacado desde diferentes frentes y formas, y realmente estar aquí entre tantos compañeros y poder reunirnos aquí es un soplo de aire fresco. Estaba pensando que además de, como comentaba aquí el compañero, de en el futuro, pues un futuro más largo, poder de alguna manera hacer unas Big Tech, ¿no? de las BRIC, una plataforma un poco más compleja, proponer también algo más a corto plazo para los pequeños creadores de contenido como somos nosotros, que pudiera ser a lo mejor en el próximo coloquio Patria, pues alguna forma de organizar cómo compartir contenidos entre todos nosotros para que podamos, digamos, visibilizar mejor todos los valores que defendemos entre todos, y bueno, ahí lo dejo como posibilidad nada más. Y muchísimas gracias. Gracias. Ya nosotros buscamos una sede para Patria. Buscamos una sede para Patria. La vamos a tener en las próximas semanas ya habilitada con los recursos que tengamos. Pero ahí lo bueno ahora es cómo nos integramos. Yo creo que la respuesta a todo lo que ustedes están proponiendo es que de evento en evento hay una continuidad y por lo tanto tenemos que armar una estructura formal que ustedes lo demandaron en el encuentro, pero que opere y la operación tiene que ser sobre la base. Primero yo lo que creo que tenemos que lograr la unidad y la unidad se logra con participación y solidaridad. Si todos aportamos contenido, si todos nos mezclamos, si no competimos y lo que hacemos es con solidaridad compartir, creamos plataformas, podemos empezar por plataformas más sencillas y ir elaborando plataformas más complejas, nosotros podemos hacer lo que queramos, porque además tenemos muchos espacios. Si todo eso lo integramos y lo articulamos bien, compañeros, no hay quien nos gane la pelea comunicacional en las redes, porque tenemos que decir como izquierda, para también ser críticos y no autocomplacientes, que llegamos tarde a las redes sociales. Y nos han impuesto los contenidos del imperio. Guafico hoy ha sido una observación que nosotros la compartimos aquí en Cuba y que nos preocupa y nos ocupa, que es que tenemos una generación de jóvenes que los han influido con esos contenidos y que ahora nosotros tenemos que desmontar y montar los nuestros. La tarea es compleja. Y sobre eso después quiero dar algunas consideraciones porque ahora tenemos el otro reto, que es la inteligencia artificial, que no es neutral como tecnología, responde a intereses de poder. Vamos a apoderarnos de ella, vamos a desarrollarla creativamente, vamos a luchar y vamos a ganar esa batalla para no llegar a la inteligencia artificial en materia comunicacional tarde como llegamos como izquierda a las redes sociales. Pero después hablamos más de eso. La chica estaba pidiendo la palabra. Nuestra compañera Alma Yadín. Para no, esto voy a quedarme sentada. Sí, quédate tranquila. Quiero agradecer de nuevo al presidente su amparo realmente a este evento, como cada año. También al esfuerzo de nuestra querida Rosa Miriam, que trata cada año de innovar cada vez más y de crear y poder lograr el objetivo que se busca a través de Patria. Yo quería decirles que nosotros cuando fuimos a preparar los materiales para esta versión de Patria, el cuarto coloquio de Patria,
las ideas que tenían los compañeros son unos trabajos sobre Fidel. Y yo les dije, sin saber que el próximo año realmente va a estar dedicado al centenario del comandante en jefe, yo les dije, guárdenme esto para el año que viene, sin saberlo, pero ahora sabiéndolo de verdad me da mucha alegría y les prometo una gran obra sobre Fidel con inteligencia artificial y no también con los VR que traemos y otras más, un diálogo que se puede entablar incluso con Fidel sobre temas hablados por Fidel. Eso es algo muy interesante. Yo vi el plan de los compañeros y bueno, ya saben que para el año que viene tenemos algo importante sobre Fidel. Lo otro es que quería decirles que uno de los intentos que hemos hecho nosotros para independizarnos desde el punto de vista comunicacional lo más que podemos, o sea, es a la vez luchar y al mismo tiempo hacerlo todo para independizarnos, para lograr una verdadera soberanía dentro de lo posible con los pocos recursos que hay. Y hemos creado una plataforma que es idéntica a Netflix, por ejemplo, pero que esta plataforma puede tener todos los materiales fílmicos, audiovisuales, digamos, va a ser ofrecida a, digamos, Telesur, los canales cubanos, todas las plataformas que hay en este mundo que de verdad luchan por la libertad de los pueblos, por la soberanía de los pueblos, incluso novelas, películas, dentro de un marco de códigos éticos, digamos, y que esté al alcance de todos nuestros pueblos, o sea, que tengan dónde acudir para ver materiales audiovisuales sin necesariamente que sea lo que nos permite ver Netflix pagándole dinero. O sea, esto también ha sido un proyecto que se trabajó durante más de 2 años y que ya está hecho, solo la guerra nos impidió poner. Y por último, no es una pregunta, son unas gracias de corazón de verdad, porque nosotros que luchamos y luchamos de manera así tan fuerte, digamos, porque estamos bajo la guillotina todo el tiempo, el hecho de encontrar un espacio donde podemos luchar por la causa nuestra, pero en paz y con amor, y que uno se sienta cobijado, apoyado, siente muchos hombros al lado de su hombro empujando en esto. De verdad es muy, muy emocionante, muy emocionante. A veces, yo siempre lo comento, a veces me siento tan pequeñita ante el cúmulo de las emociones que uno siente, y esta tierra siempre nos ha ofrecido eso, presidente, de verdad. Yo le quiero agradecer en nombre de todos nuestros pueblos que no encontramos fácil espacios donde podemos hablar de nuestras penas, de lo que estamos pasando, de lo que nos están haciendo, y mucha necesidad, por muy bravos que sean nuestros combatientes, como pueblo necesita tener un lugar donde puede decir, mira lo que me están haciendo. Es como de verdad, yo siempre lo digo, los niños cuando le hacen un daño dicen, queremos decir a quién quejar, tenemos que quejarnos ante alguien. No, habla con la maestra, habla con tu padre. Y nosotros sentimos en esta isla está nuestro padre, está Fidel, que siempre ha estado al lado de nuestras causas, y damos gracias a Dios y a la vida de que los que han sucedido a Fidel, los que han continuado este camino de Fidel, aquí están, no nos han hecho sentir mucho su ausencia, por mucho que los enemigos han apostado, digamos, a que esto se va a desvanecer, se va a perder. Muchísimas gracias, Díaz-Canel. Estaba pidiendo la palabra ya Bruno Lonati, estudiante de Derecho de la Universidad de Córdoba, y un influencer, Bruno el Rojo. Que ha ido creciendo. Sí, con nosotros. Ha ido creciendo en los Buenas tardes, presidente. Sí, fui creciendo con el coloquio. Sí, no, la verdad que muchas gracias. Sinceramente, muchas gracias por los esfuerzos, pero por sobre todas las cosas, por la audacia.
Yo creo que hablo por muchos cuando digo que estamos en tiempos de posibilismo, en donde muchos tienen la palabra imposible muy fácil. Y Cuba nos ha demostrado que no existen imposibles. El Coloquio Patria nos demuestra que no existen imposibles. Aún con poco, con dificultades, con desafíos, el coloquio se hace y cada año es mejor, cada año acuden más personas, más comunicadores, más intelectuales. Cada año el desarrollo de los debates es más profundo. Cada año las acciones concretas son más y mejores. Entonces, verdaderamente gracias. Gracias por la audacia, también como joven, porque como joven muchas veces nosotros creemos que la historia corrió por detrás nuestro y que la historia ya pasó, pero verdaderamente aquí, con este esfuerzo tan audaz, se está haciendo historia y estamos haciendo historia. Así que muchas gracias por eso, sinceramente. Jorge Elbaum es periodista, columnista de Página 12, sociólogo, un gran compañero también, ya un habitual de Patria. Hola, ¿qué tal, señor presidente? Bueno, muchísimas gracias a este cuarto coloquio. La verdad es que cuando uno viene a Cuba, por lo menos en mi caso, tengo la necesidad de decir que Cuba me formó y que muchos de los que estamos trabajando en distintas partes del mundo pensamos en Cuba como un faro moral y político de toda nuestra vida. Entonces, estar acá tiene una emoción específica y más aún cuando hasta es probable que en algunos de estos lugares haya pasado Fidel décadas atrás, lo que implica obviamente mayor emoción. En un momento que el bloqueo brutal y genocida de los Estados Unidos aprieta, ahoga y continúa intentando destrozar a los cubanos, al pueblo cubano, el pueblo cubano y el gobierno cubano arman coloquios como este. Y eso para mí, y creo que es algo importantísimo porque sacan fuerza desde las piedras, desde lo que no tienen en el marco de restricciones enormes económicas, sin embargo, dan el ejemplo para muchos de otros países que tienen infinidad de recursos pero no se animan nunca a dar debates como estos porque obviamente están comprometidos con el imperio y reproducen sus mentiras y sus falsedades. La comunicación, el mundo simbólico, y un poco es lo que trataba de decir en la conferencia el primer día, están fuertemente articulados con el mundo material. No hay dos mundos, hay un único mundo, el mismo mundo que hace comunicación es el mismo mundo que arma los algoritmos y que trabaja con la Big Data para los drones, para la guerra total, la guerra híbrida, y por lo tanto hay que articular fuertemente los mundos materiales y simbólicos y culturales porque la guerra es una y no es solamente cultural y no es solamente una batalla de ideas, sino que esas ideas se transforman obviamente en dispositivos bélicos para influir y también para matar. Entonces creo que este tipo de debate tiene que incluir pensar cómo hoy todo lo que tiene que ver básicamente con la inteligencia artificial, por supuesto, es que no es ni inteligencia, como decía Chomsky, ni es artificial, ¿no? No es inteligencia porque la inteligencia necesita algo sentipensante que una máquina nunca podrá lograr, y no es artificial porque son datos cargados, aguas para un molino para decir aquello que quiere ser dicho, y eso es muy importante que lo sepamos porque esa supuesta neutralidad que también funciona en la lógica periodística, es la que nos engaña y que termina de engañar a la gente cuando arma consulta o chat GPT y le dice que la revolución cubana es A y no B. Entonces la disputa simbólica implica, por supuesto, armar algoritmos revolucionarios, porque los algoritmos los arman personas, no los arman, son formas de orientación de los discursos que tienen una base ética y tienen, por supuesto, una orientación política determinada. En ese marco, vuelvo al inicio, compartir con todos ustedes y con alguien que para mí es una referencia en el periodismo enorme, que es Víctor Hugo Morales, que es una de las personas más queridas. No, lo mando al frente porque Víctor Hugo es
como el tipo más querido en el periodismo de la Argentina, el tipo más respetado, el tipo más íntegro, y que él esté acá también con nosotros, a mí me pone muy feliz y agradezco muchísimo, señor presidente, este esfuerzo que hace. Me siento muy contento de estar en Cuba y Cuba, insisto, me formó y me seguirá formando. Gracias. Da la palabra a Víctor Hugo. Querido presidente, venimos a Cuba porque, en mi caso y seguramente en el de muchos, nos estaba haciendo falta una dosis. La vamos renovando la dosis en cada viaje, como hacemos con el COVID, por ejemplo. La dosis de Cuba nos permite afrontar la peste atroz del capitalismo salvaje que hay en el mundo. A veces temo despertarme una mañana y que me guste Trump. Quiere decir que hay peligros. Le agradezco tanto a Cuba. Le agradezco que en este mundo de gobiernos imperialistas y cobardes, los que lo acompañan y no dicen nada, Cuba siga siendo el ejemplo de resiliencia, de sostén de las ideas humanistas en las que cualquier buen ser humano tiene que creer. Vemos que tienen dificultades, pero vemos también que en el corazón de los cubanos está muy firme la revolución y que no hay una crisis política. Y eso es muy fuerte a la visión de quienes venimos de otros lugares donde los ejemplos son exactamente al revés. Cuba es para esta generación que represento por edad y para los más jóvenes, es nuestra bandera. Es nuestra bandera de que vale la pena luchar por el ser humano, es nuestra bandera de que no tenemos que declinar en la fuerza que le damos a nuestras vidas para tener la esperanza todavía de un mundo un poco mejor. Al cabo de tantos años como nunca, está muy claro que Cuba tenía razón. Han sido el eje de la gran discusión política de la historia de la humanidad. Esta pequeña isla, este pequeño lugar geográfico del mundo ha sido el eje de todo lo que hemos discutido. Unos se fueron para un lado y Cuba fue para Cuba. Y Cuba tenía razón, porque el mundo es un verdadero desastre y porque Cuba todavía sigue siendo esta fuente de esperanza. Por eso, gracias por esta dosis en este mundo en el cual, convaleciente como está, declinante como es cada día, Cuba es el suero de libertad, de convicciones y de humanismo que todos necesitamos. Muchas gracias, presidente. Por acá estaba pidiendo la palabra María Fernanda Ruiz. Primero, entonces, Nelson del Castillo, secretario de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, compañera. No me digan, señor, que eso aquí en Cuba es... Uno no está acostumbrado. ¿Compañero presidente? Compañero presidente. Bueno, a Fidel le decíamos compañero. Queremos agradecerle a nombre de Puerto Rico, que represento con la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, igual al compañero, a los compañeros de la UP que nos han invitado por segundo año. Esta vez, la vez anterior vinimos 2. Esta vez estamos 4 y esperamos que la próxima vez se siga multiplicando, aunque sea por 2. Quería expresarle el agradecimiento a Cuba por todo el apoyo que siempre ha brindado a Puerto Rico. Pero quiero expresárselo acá para aprovechar y decirle a los compañeros y compañeras que hay aquí representando otros países que hay una nación latinoamericana que se llama Puerto Rico, una nación que está inmersa en patria cuando la fundó José Martí y está inmersa en el Partido Revolucionario Cubano cuando lo fundó José Martí con el propósito de luchar por la independencia de Cuba y asistir a Puerto Rico en su independencia. Y en este sentido, más bien es una observación a los compañeros y compañeras de que no se olviden que esa nación existe, es una nación que está desde hace 127 años bajo el dominio colonial de Estados Unidos, pero una nación que no tenemos que envidiarle
a otros países que atraviesan por problemas, ¿no? Tenemos electricidad a veces de 2 o 3 días, tenemos la mitad de la población pasando necesidades y tenemos el 52% de la niñez y la juventud que también pasa hambre, no por falta de dinero, porque el dinero existe, sino por falta de integridad quienes los manejan, que se los reparten en contratos y los niños van a la escuela y no tienen comida. Y los niños se acuestan, como dijo una vez uno en un reportaje de televisión, con hambre. ¿Pero cómo hace? Pues me tomo un vaso de agua y me aguanto, un niño de 8 años. Pues esa es una realidad que parece que no existe en los medios de comunicación del mundo, pero sobre todo de Latinoamérica. Y aprovecho la ocasión de su presencia y este agradecimiento para advertirle a los compañeros y compañeras, sobre todo a los periodistas, que no le den la espalda a Puerto Rico. Cuba nunca se lo ha dado, desde Martí, con Fidel, con ustedes, siempre ha estado presente en las Naciones Unidas, gracias a Cuba, pero necesitamos una difusión de nuestra realidad. No somos un país donde no se tiene vínculo con América Latina, tenemos una cultura latinoamericana y en este sentido le aclaramos que aunque a veces nos vacilan, es decir, se burlan porque usamos algunas palabras mezcladas en lo cotidiano con el inglés, pero somos un pueblo latinoamericano, una nación latinoamericana que se llama Puerto Rico y que está en el Caribe. Así que agradezco a ustedes su atención y gracias, señor presidente, por todo lo que hace Cuba por nosotros. Y hay que levantar la voz en toda esa articulación que queremos crear para darle continuidad a Patria, para darle continuidad a las ideas y a los sentimientos que estamos compartiendo. Todas las causas justas las tenemos que abrazar todos. Y todas las causas justas son nuestras. Porque patria, precisamente, si lo vemos desde la visión martiana, patria es humanidad. Y yo aprovecho las palabras del compañero de Puerto Rico, porque, bueno, siempre desde niño en Cuba estamos identificados con la causa de Puerto Rico y hay una relación de pueblo muy estrecha, cultural también. Pero yo viví una experiencia que es una mezcla de orgullo, pero también de tristeza que pone a ras de piel todos esos sentimientos de los puertorriqueños. Yo estaba participando en una COP hace unos años y cuando termino el día que me toca hablar en nombre de Cuba, que hago el discurso, cuando bajo viene un joven puertorriqueño periodista y me abraza, ¿no? Se me presenta, ¿no? Yo me quiero tirar una foto con usted, ¿no? Y me pongo a hablar, bueno, nosotros somos hermanos, ¿no? Me dice, presidente, yo vine a oír su discurso porque en esta COP mi país no existe, porque somos una neocolonia, mi país no existe, entonces yo vine a oír el discurso de Cuba. Entonces hay que levantar la lucha por Puerto Rico. Y Puerto Rico es una nación, tiene una identidad, tiene una cultura y es parte de nuestra América. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos todos muy felices, evidentemente, de estar acá y de este cuarto coloquio Patria. Yo vengo con un pedido, presidente, un pedido especial. Mire, brevemente, una anécdota. Año 2017, Tristan Bauer me llama, tenés que venir urgente. Hay amigos de Tristan Bauer por acá, por todos lados en Cuba. Tenés que ir a ver a unos cubanos para hablar del tema de Internet que están acá, que están preocupados, 2017. Y me advierte, no hagas cosas latinoamericanas, hacé cosas para Cuba. Y yo en ese momento, no sé si a alguien le pasa que tiene peleas con sus dirigentes, a mí a veces me ocurre, dije no, o sea, hacer algo para Cuba es hacer algo latinoamericano, pensé. Y ahí la conocí a mi comandanta Rosa Miriam Elizalde, que me honra como comandanta. Hicimos cosas latinoamericanas, hicimos cosas mundiales. Este es un encuentro mundial. Ahora bien,
en este momento tengo que reconocer que hay algo de esa consigna que me dio Tristán en ese momento, en la que hoy pienso que tenía razón. Porque el pueblo cubano y ustedes como dirigentes a cargo de todo esto están afrontando una situación, creo que extrema, por lo difícil. Y nosotros, como amigos, hermanos de Cuba, como militantes de la causa cubana, sabiendo que ustedes son el horizonte, imagínense, presidente, usted sabe que vengo de la Argentina, imagínense lo que representa para nosotros Cuba, que este colectivo, esta red que estamos creando desde ese momento inicial de 2017 hasta llegar a esta maravilla que es el cuarto Coloquio Patria, esta red, la primera tarea que tiene que asumir es la de construir una permanente solidaridad con Cuba. Tenemos potencia comunicacional, potencia tecnológica para hacerlo. La primera tarea de esa red, permítanos, se lo digo con todo respeto, ustedes se hacen cargo de todos nosotros. Si usted cuando entró dijo, ya alcanzó la mayoría de edad el Coloquio Patria. Lo que tenemos que hacer, todos los que nos nutrimos, todos los que tenemos un horizonte, gracias a ustedes, es trabajar en esta red para ayudar. Y estoy segura de que aquí todos mis colegas van a estar de acuerdo con esto. Sistematizar eso. Y el profundo agradecimiento, porque como dije, y como todos están diciendo, estar aquí representa una opción de futuro. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos a ustedes para que ustedes cuiden eso. Muchas gracias. Gracias a ti, hermana, que siempre ha sido siempre nos ha dado una muestra de aliento. Por supuesto, nosotros aceptamos que ustedes defiendan a Cuba, pero entre todos vamos a defender a la gran patria latinoamericana, a la gran patria caribeña. Ay, sí, bueno, a ver, Graciela y después Gabriela, que me lo está pidiendo hace ratito. Decía que tenía una alegría muy grande de hacer este Cuarto Patria, de participar en el Cuarto Patria y de encontrarnos con compañeros que fueron parte del inicio del Patria, como María Fernanda, como Bruno, como Peñalba. Hay otros que fueron convocados y no pudieron venir por distintos motivos, como José Manzaneda, pero que estaban, como Anita Fernández Cariaga. Y decir la alegría que tenemos, Guafica, que está acá, y Patricia, de vencer tantas dificultades, de esta resistencia tan heroica, de este propio evento que se hace en circunstancias de mucha modestia, pero de enorme grandeza intelectual y simbólica. Es la Universidad de La Habana. La que nos abrió el corazón, la que nos abrió las puertas. Y se hace en medio de situaciones muy, muy difíciles para Cuba, para el pueblo cubano, para la revolución cubana, que las vivimos hace apenas 2 días, con la caída del sistema electroenergético nacional por una pequeña avería. Una avería en otra planta provocó la caída del sistema, y la noticia no fue cuáles eran las causas que habían provocado en profundidad esto, sino criticar, cuestionar, como siempre, al gobierno revolucionario cubano. Y no fue noticia en el mundo que este país tan sitiado, tan bloqueado, recuperó ese sistema electroenergético nacional en apenas 48 horas. Yo pensaba tanto, presidente Rosa, con la angustia que siempre genera esas situaciones durante el viernes por la noche, el sábado y el transcurso del domingo. Dios santo, empieza el Patria, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y después, inmediatamente, como si hubiera tenido un rayo de luz, dije, en la plaza, aquí mismo,
en el patio, aunque sea con megáfono, aquí no se suspende un evento. Y aquí se hace el Patria. Y el domingo por la tarde, noche, ya teníamos la alegría, la satisfacción, gracias a los trabajadores que trabajan en la empresa eléctrica, al gobierno, todos los ministros, arriba de esto, de volver a tener luz, de volver a tener agua. Y yo les digo esto, compañeros, con enorme cariño. Ustedes son periodistas de medios importantes, medios medianos, medios trascendentes, como Telesur, como Almayadén. Todos trabajamos en la comunicación haciendo enormes esfuerzos. Aquí estamos en una etapa compleja del mundo, compleja de la humanidad, donde se lucha en medio de la oscuridad justamente para que nuestros pueblos puedan seguir viviendo por la existencia. Yo quería agradecer también, Rosa Miriam, el trabajo que hicieron la UPEC este año, Casa de las Américas, la Asociación Hermanos Saiz, el ICAC y el Centro de Prensa Internacional en REX para que esto pudiera llevarse a cabo de una forma tan linda, tan armoniosa, de tanta profundidad. Y agradecer el homenaje que se ha hecho en esta 4ª edición del Patria Telesur. Un poco sentí, y se lo decía Patricia, que esa deuda enorme que tenemos todos con Telesur comenzaba mínimamente, un mínimo, a saldarse con este homenaje. En particular los argentinos, en particular los compañeros de Brasil, en particular los compañeros de Uruguay, de este sur tan machacado, que cada 2 por 3 vuelve justamente a erigirse en una esperanza y luego nos vuelven a poner contra la pared para que sepamos que nos están marcando el paso, que tenemos que crecer muchísimo para poder levantarnos y que tenemos que mantener la unidad. Y un orgullo que sea una mujer empoderada, fuerte, valiente, capaz, joven, bella, la que dirija Telesur y la que le ponga nerviosísimo a los yanquis, a los imperialistas, como que sea una mujer, nuestra Guafica, esa fortaleza a la que le destruyeron su casa y le quitaron casi la mitad de su historia, y está fuertísima, digna, el odio del sionismo, el odio del imperialismo, también es justamente por ese empoderamiento que representan mujeres como Patricia y como Guafi, y como tantas de ustedes, hermanas y comunicadoras nuestras. Y entonces, nada, lo mío es agradecer, presidente, la resistencia de Cuba, la resistencia de Telesur, la resistencia de Almadén, la resistencia de Casa de las Américas y sus intelectuales del Ministerio de Cultura, la resistencia de este pueblo heroico. Y siempre me acuerdo de aquella pintura de Frida Kahlo, que amamos tanto, que desea, una pintura que había titulado El árbol de la esperanza, mantente fuerte. Ustedes son el árbol de la esperanza. Cuba es nuestro árbol de la esperanza. Palestina es nuestro árbol de la esperanza. Líbano es nuestro árbol de la esperanza. Telesur es nuestro árbol de la esperanza. Y nosotros tenemos que ser los que abriguemos esa sombra, los que los abracemos y los que sigamos esperando y construyendo ese mundo que necesitamos, compañeros. Eso es este 4º Patria para mí, Rosa. Gabriela. Gracias, saludo a todas y todos. Querido amigo, compañero, presidente, cómo no decirte así, darte todo el abrazo de todas y todos nosotros. Y a veces, y Liz, querida, nuestro cariño. Y hay una palabra que ahora, bueno, ya voy 5 años en México. Espero no porque no me gusta estar ahí, porque haya sido muy abrazada por México, que hoy el 13 de abril podamos tener una mejor noticia en nuestro Ecuador querido. Y hay una palabra que me encanta, que es esa de apapachar. Y pues los apapachamos. Liz, presidente querido, Rosa Miriam, compañeras y compañeros de Cuba, los apapachamos. Y hay una frase que Martí lo dice muy bien: amor con amor se paga. Muchas de nosotras y muchos de nosotros han sentido en carne propia y viva la solidaridad permanente de Cuba.
Lo digo no solamente a nivel personal, sino como proyecto político y como pueblo ecuatoriano. Y lo que mínimamente tenemos que hacer es que ante el llamado de Rosa Miriam y de las compañeras y compañeros de Cuba, lo primero que tenemos que hacer es aquí pararnos firme. Y yo voy a hacer referencia a varias cosas. La primera es la necesidad de convocar a las nuevas generaciones, en efecto. Veíamos en los talleres y en los paneles, estamos estudiando, estamos viendo las herramientas, estamos inteligenciándonos porque compartimos, compañero presidente, que llegamos tarde. Y en ese llegar tarde también estamos llegando un poco atolondrados, es decir, queremos nuevamente imponer desde una mirada muy adultocéntrica también una visión que a las y los más jóvenes de nuestros países no les está llegando por diferentes circunstancias. Y yo quiero ahí reconocer el trabajo de Alina en traer a estos chicos y chicas jovencísimos, que ahora creo que son los más jóvenes, ya desplazaron a Bruno, que creció con el coloquio, y tenemos a jóvenes de México, y bueno, yo vine con mi hijo que acaba de cumplir 15 años, y digo, Abel, yo me acuerdo, mi primer foro de Sao Paulo, yo tenía 19 años, ya tengo 41, imagínate. Y el asunto es que yo era la más chiquita y ahora pues me sigo sintiendo todavía de las más chiquitas, pero quiero que haya más chiquitas y quiero que haya nuevas generaciones y quiero que nos comenten y además quiero que nos enseñen. Porque una de las cosas que nosotras y nosotros que hacemos política y que también hacemos comunicación para seguir haciendo política y seguir generando conciencia, es que posiblemente lo que nosotros estamos diciendo en las formas, en las estéticas, no son las mismas que la de 15, 16, 17, 18, 25 años. Y yo creo que ahí hay un gran reto también del Coloquio Patria, es cómo empezar a buscar esas nuevas estéticas. Nos decía muy bien Patricia en su exposición, hay que identificar muy bien a qué público queremos llegar y yo creo que el gran reto de la política regional es llegar a esas juventudes que están votando por la derecha y que hicieron a Milei presidente y que hicieron a Noboa presidente y que están todavía soportando que cosas como las que pasan en Perú sigan pasando. Y ahora este año tenemos 4 procesos electorales, Ecuador, Honduras, Bolivia y Chile. Pues todo es incierto, porque no estamos disputando el sentido común. Y ahí la primera cosa que queremos decirte, compañero, es, te vemos todo el tiempo en las redes sociales, te seguimos, sabemos que estamos muy apegados al sector estudiantil, a los sectores populares, a los barrios, estás yendo a resolver personalmente los problemas. ¿Cómo dar la batalla del sentido común cuando sentimos en gran parte que la estamos perdiendo producto del vaciamiento de la política? Y ahí es cuando decimos entonces hay que volver a politizarnos. Yo me empecé a politizar con mucha fuerza a los 19 años cuando fui a mi primer foro de Sao Paulo y de ahí no he parado. Y seguimos acá, pero necesitamos seguir transmitiendo eso. Y decirte que también ahora que va a Cuba los BRICS, pues que sean la voz para que en esos BRICS, así como decidimos comercializar en monedas nacionales para salir del dólar, que decidamos generar plataformas de tecnología libre para salirnos de las tecnologías que nos someten nuevamente a una hegemonía de la tecnología y de la información y de la inteligencia artificial. Así que, bueno, hay grandes tareas por hacerlo. Ahora esperamos sumarnos como Ecuador, no solamente como militancia, como pueblo, como activismo, sino como gobierno a esta nueva ola y decirte que, bueno, ahí estamos, compañeras, compañeros, porque es lo que nos corresponde. La solidaridad tiene que ser algo que jamás nos lo quiten. Han jugado hasta con la esperanza. Tenemos que volver a esperanzar a nuestros pueblos, tenemos que volver a enamorarnos, pero algo que no nos pueden quitar es la solidaridad. Y eso es lo más radical que en estos momentos de guerra puede existir. Así que, abrazos, abrazos eternos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al pueblo cubano, obviamente desde el instante que pisas pie en esta tierra, cómo te arropan inmediatamente, ¿no? Y agradecer también a Cuba como un proceso histórico, como maestra de resistencia desde hace generaciones, ¿no? Lo decía antes incluso del surgimiento de personajes como Fidel. Cuba durante 500 años, desde los primeros levantamientos taínos, ha sido maestra en resistencia, ¿no? Y creo que hasta la fecha, si hay 2 maestras de vida a nivel global, creo que son Cuba y Palestina, ¿no? Los 2 resistencias más longevas en contra del imperio y todos sus artífices, incluyendo el sionismo, genocida y los títeres latinoamericanos de ese imperio, ¿no? Cuando hace ratito que estaba, igual me voy a poner un poco serio, pero creo que es pertinente.
Hace rato que salí a caminar entre ponencias de compañeros, pasé por una escuela pública, entonces lo primero que dije, voy a ver cómo juegan pelota. Dos tipos de pelota, ¿no? Porque está la caribeña tradicional, el béisbol, y está también el fútbol, que creo que va aumentando en popularidad. Eso es preocupante también para el gobierno cubano. Pero también noté algo con cierto asombro, pero también con cierta lógica. No veía, la mayoría de los niños no estaban jugando, ni las niñas. La mayoría de los niños traían algo así en la mano. Es lógico también, no puedes, creo que pedirle ni siquiera a la niñez que renuncie a ser, vaya, no pueden ser una niñez de los años 40 y 30, ¿no? Pero también recordé el caso, creo que muchos lo recuerdan porque es muy cercano a nosotros, el caso de Zunzuneo, por ejemplo, ¿no? En 2010, un producto que, bueno, para quien no lo sepa, fue un sitio de microblogging a la usanza de Twitter que nos lo vendieron como la esperanza de Cuba. ¿La esperanza de qué? De Cuba. Y luego supimos obviamente sus oscuros orígenes, ¿no? Han pasado 15 años desde eso y obviamente la tecnología se ha sofisticado más. Y hemos visto lo que, por ejemplo, las redes sociales y las plataformas de video, sus alcances, lo que pueden obtener en contextos a través, por ejemplo, las revueltas que han orquestado el laboratorio en el norte de África, Siria y demás, ¿no? Ahora, ¿cómo hace el gobierno de Cuba, y sin duda alguna también otros gobiernos en América Latina, para acercarse a esos jóvenes y tratar de orientarlos? Debe haber una pedagogía ya para la era digital, para mostrarles, no, el ejemplo no es, no sé, el ejemplo que te venden de adolescentes zombificados con fentanilo no es lo ideal para ti. Pero ¿cómo frenar este vendaval? Si, bueno, en países que se mueven dentro del capitalismo, llámese México, es problemático, ahora también para Cuba, porque tienen es un arma, obviamente, que la tienen de hecho a kilómetros en las aguas del suelo de Miami, ¿no? ¿Cómo frenar eso maximizado con las redes sociales, en primer lugar? Y en segundo lugar, supongo, obviamente no estoy pidiendo acceso a inteligencia militar, pero supongo que hay esfuerzos conjuntos, principalmente en nuestro contexto, llámese Venezuela, incluso Nicaragua, para frenar esto, porque es un plan orquestado para minar todos los gobiernos que están en resistencia, ¿no? Y finalmente solamente agradecer a usted, al pueblo de Cuba, a cada uno de los cubanos, porque en un momento tan coyuntural como este, por obvios motivos que ya conocemos, nos reciben y nos tratan como suyos, ¿no? Y en verdad un placer estar aquí, un honor, y hablo, creo yo, en nombre de México por la relación tan íntima que hay entre México y Cuba, que muchas gracias. Primero decirle la alegría que sentimos porque ustedes estén en Cuba. Aquí hay muy buenos amigos, yo creo que ya formamos una familia como patria, de una plataforma antihegemónica, y es una familia verdadera. Yo sé que nos unen muchos sentimientos. Y muchos de ustedes ya se han vuelto entrañables amigos, hermanos. Es una lástima que algunos casi que lo vemos de patria en patria, ¿no? Y tendremos que vernos más, aunque en las redes todo el mundo está activo y ahí siempre estamos siguiendo lo que hace cada uno. Pero volvernos a reencontrar en este escenario de patria, la manera que patria va facilitando y va creciendo como un sitio de reflexión, de análisis crítico, de protesta, porque en patria estamos haciendo muchas denuncias. En patria se ha denunciado el genocidio contra Palestina. En patria se están defendiendo las causas más justas, se están apoyando a los gobiernos más progresistas. Yo creo que para todos nosotros defender la revolución bolivariana, la revolución nicaragüense, apoyar a Claudia, la presidenta de México, que está como una mujer corajuda y empoderada, defendiendo a su pueblo ante los embates del imperialismo y la nueva, o la administración que está en segunda temporada. Y sobre todo porque en patria están surgiendo propuestas y están surgiendo construcciones que estamos compartiendo. Yo quería haber podido participar en varias conferencias. Desde que se estuvo concibiendo el evento, Rosa Miriam me encantó
con la propuesta de temas diversos que además llevan preparación, llevan pensamiento, y Liz, que ha estado participando en el evento todos los días, me va retroalimentando de una manera muy exacta, pero eso ayuda mucho porque te mantiene informado, más los compañeros del partido y los partes que se van dando, que te permite estar actualizado. Pero yo siempre hago eso, después del evento repaso las memorias. Entonces yo lo que creo que lo primero que tenemos que satisfacernos entre todos, compartir la satisfacción de que hemos creado realmente una plataforma que nos integra para defender ese ideal que tenemos todos de que un mundo mejor es posible. Y hay que lograr que siempre le demos más continuidad a lo que vamos debatiendo, para que no se quede en discurso, para que no se quede en letra muerta, para que se convierta realmente en acciones integradoras. Y yo creo que por ese camino podemos transitar. Pero ya Patria es un espacio maduro. Yo diría que Patria se ha convertido en un evento robusto. Habría que comparar qué otro evento en el mundo posibilita este debate desde la izquierda de los temas que estamos compartiendo. Y ahora lo importante es cómo seguimos alimentando todo lo que vamos discutiendo, todo lo que vamos proponiendo y todo lo que vamos haciendo. Y sobre todo, la capacidad de convocatoria que empieza a tomar Patria. Y lo decía Bruno, cada año somos más. Cada año vienen más personas, vienen más representantes de medios, de plataformas. Hay más integralidad, están los enfoques de comunicadores, de ingenieros, de especialistas, de profesionales, de políticos también, de artistas. Y yo creo que eso nos integra y engrandece la plataforma. Y yo creo que Patria le está haciendo honra y homenaje a sus elementos fundacionales, a su concepto fundacional. Tomamos Patria como nombre del periódico que fundó Martí, que lo hizo para unir en aquel momento a los cubanos con relación a la guerra necesaria, pero también para emancipar a América Latina. Lo hizo también Martí para llevar la luz de la verdad a los ciudadanos de América Latina. Y en ese concepto de patria está el concepto más grande martiano. Patria es humanidad. Y yo creo que todos estamos sintiendo, cuando participaron en esta plataforma, esa manera de hacer las cosas. Voy a hablarles un poco de Cuba. Nosotros estamos hoy sometidos a dos estrategias. Una es la estrategia de asfixia económica, máxima presión, que responde a la política tradicional de los Estados Unidos contra Cuba, expresada en el memorando de Mallory en los años 1960, que buscar con la asfixia económica las carencias y una ruptura del pueblo cubano con la revolución. Y que en estos años, como ustedes conocen, se recrudeció con el bloqueo a partir del segundo semestre del 2019, con las medidas que aplicó Trump y que las mantuvo Biden. Trump las aplicó, pero Biden las mantuvo. Biden las mantuvo. Y fueron medidas que fueron de verdad a una afectación grande para el pueblo cubano. Y sobre todo le puso la tapa al pomo 8 o 9 días antes de Trump entregar la presidencia. En aquel momento nos puso en la lista espuria y unilateral. Además, una lista totalmente ilegal, no está reconocida por ningún organismo internacional, que ubica a Cuba como un país patrocinador o supuesto patrocinador del terrorismo. El que no sufra, el que no haya vivido esa experiencia, tal vez no puede entender lo que significa estar en esa lista. Y yo creo que eso es uno de los elementos que en materia de comunicación política, porque cuando a ti te ponen en esa lista, de inmediato todas las agencias bancarias, todas las agencias financieras, todas las instituciones financieras que son dependientes de los Estados Unidos, que ustedes no pueden imaginar hasta dónde y hasta quiénes tienen esa relación de dependencia, te cierran. Nosotros somos un país que vive con cuenta corriente, que ingresas y que gastas. Aquí no hay crédito, aquí nadie te da crédito, aquí tú no tienes ninguna facilidad de mecanismo financiero para trabajar de otra manera.
cuánto ingresamos por lo que somos capaces de exportar y de eso, cómo lo distribuimos entre las tantas necesidades que tenemos. Y por eso y no alcanza. No alcanza. Solamente sostener la base social de la revolución, la cantidad de escuelas, policlínicos, hospitales, instituciones culturales, instituciones deportivas, bibliotecas públicas, sistema institucional de la cultura, sistema científico, solo para abordar la obra social de la revolución, las necesidades, lo que se necesita para mantener todo eso en funcionamiento es grande, más las otras necesidades más imperiosas del pueblo, alimentación, abasto de agua, otros servicios públicos, medicamentos, transporte. Entonces, cuando hemos tenido esa situación situación extrema, como decía María Fernanda, hay carencia y la situación del pueblo cubano es muy dura. Muy dura. Lo que pasa es que hay una capacidad de resistencia que yo siempre digo, no es solo resistencia, el pueblo cubano hace la resistencia de manera creativa. Resiste pero crea. Yo se los puedo confirmar. Si hubiéramos tenido el blackout que sufrimos el fin de semana, cuando ya algunos de ustedes hubieran llegado, y se hubiera extendido, incluso hasta hoy, este evento se hubiera dado. Y se hubieran encontrado las formas de darlo. Y se hubiera ido al barrio, aunque hubiera sido con vela. Aunque hubiera sido con vela. Pero realmente eso no nos puede quitar de que hay insatisfacciones, porque la vida es muy dura. Porque además, por ejemplo, el apagón, que es de lo más molesto, el apagón te lo complica todo. Y cuando pones la energía, hay un fenómeno de coincidencia, que como todo el mundo estaba apagado, a esa vez todo se conecta. Y entonces la demanda sube de inmediato. O sea, son procesos complejos. Yo creo que nuestros trabajadores, que son gloriosos del Sistema Electroenergético Nacional, han demostrado una capacidad tremenda para enfrentar los blackouts, para salir adelante. Y ahora les voy a explicar, también hay estrategias y hay luces de que vamos a ir alcanzando mayor estabilidad en el Sistema Electroenergético Nacional, que pasa por ese recrudecimiento. Los problemas que tenemos hoy no son un problema de gestión del gobierno cubano, como lo quiere presentar el imperio, de que es un gobierno ineficiente y capaz. Sencillamente que no hemos tenido el dinero durante años para mantener las termoeléctricas, para hacer las reparaciones. Y esos son sistemas críticos, que son sistemas tecnológicos. Aquí se necesita como mínimo más de 500 millones anuales solo para darle mantenimiento a las termoeléctricas y reparaciones capitales. Solo para eso. Ahora, nosotros tenemos una estrategia de gobierno para enfrentar esta coyuntura económica que, por supuesto, de golpe no resuelve los problemas. Porque hay un problema de liquidez en divisa, hay que potenciar exportaciones. Hay cosas que las tenemos que hacer con mucha cautela. Y a veces uno se contradice entre la vocación que uno tiene por informar, por transparentar, y también la cautela que tenemos que tener desde el punto de vista político, porque hay una enorme persecución financiera y energética contra Cuba. Y cuando explicas mucho, ahí aparecen los halcones del imperio, tratando de romper cualquier plan, cualquier estrategia, incluso cualquier elemento táctico. Ahora están siguiendo todos los barcos de petróleo que llegan a Cuba. Vengan de donde vengan y lo ponen en las redes sociales. Además, lo hacen con un odio tremendo, con una calumnia. Hay veces que esos barcos llegan a Cuba y están semanas sin poder descargar el combustible porque no tenemos para pagar el flete del barco. Esas son las realidades de nuestro país. De nuestro país. Y tienen que ver con eso. Pero está esa estrategia. Y entonces hay dos temas fundamentales. Uno es la producción de alimentos y otro es el tema energético. Hoy nosotros en el tema energético, a partir de soluciones que hemos encontrado, de modelos con recursos nuestros para compensar pagos e inversiones, este año vamos a tener más de 1.000 megawatts en parques fotovoltaicos. En el mes de febrero inauguramos los 2 primeros parques. En este mes de marzo vamos a inaugurar 6 más, que con los 2 ya tendríamos en 2 meses más de 160 megawatts incorporados. Cuando llegue el primer semestre del año tendremos 560 megawatts y cuando termine el año vamos a tener más de 1.000 megawatts. Y el año que viene vamos por 1.000 megawatts más. Eso nos va a permitir en el día cubrir la generación eléctrica, las demandas, tener menos dependencia
del combustible fósil, por lo tanto poder dedicar más combustible al resto de la economía y más combustible de reserva para la noche, para con las plantas de generación distribuida, entonces poder cubrir los picos de la noche. Pero también hemos destinado un grupo de recursos en medio de toda esta situación y estamos haciendo reparaciones que le debíamos a los sistemas, a las plantas termoeléctricas y también a los equipos de generación distribuida. ¿Qué sucede? Que ahora tuvimos que trabajar en un grupo de plantas a la vez porque la mayor época de demanda de nosotros va a ser en el verano, para llegar mejor al verano. Entonces ahora hay un nivel de coincidencia en eso, pero que eso vamos a tener los resultados ya a partir del verano. Cuando el sistema está así, a lo mejor me meto en elementos tecnológicos en los que soy más ducho que en los sistemas, que en los elementos de comunicación. El sistema es muy inestable y cualquier variación, cualquier oscilación de frecuencia te tumba el sistema y te pone el blackout, de lo cual es muy difícil recuperarse para cualquier país que tenga blackout. Los ingenieros nuestros han hecho y los trabajadores del sistema electroenergético han hecho proezas. Los últimos dos blackouts, uno duró menos de 24 horas y el otro duró menos de 40 y tantas horas, pero levantar un país de nuevo cuando se va en un blackout es completo. Pero tenemos luces con esas inversiones que estamos haciendo y hay otras inversiones y otros proyectos con países hermanos en materia energética que también van a ayudar. Y el otro gran tema es la intoxicación mediática. Nosotros estamos enfrentando una campaña mediática de descrédito de la revolución, de odio, de calumnia, de mentira, de asesinato de reputaciones. Bueno, ustedes la aprecian. Hay una Cuba que es la que ustedes ven aquí cuando vienen, con todos los problemas esos que tenemos, que ustedes los vivieron además en el barrio y lo han sentido, y hay otra Cuba que es la que está en las redes sociales. En las redes sociales. Y esa campaña mediática, esa intoxicación mediática cada vez se acrecienta más. Se acrecienta más. Y hoy ahora uno de los retos que tenemos que enfrentar en estos momentos es que ahora pusieron su foco de atención en desprestigiar las brigadas médicas cubanas. Y ahora están atacando y están acusando de trata de personas, de trata, de explotación del trabajo, una cosa tan noble como las brigadas médicas cubanas, que son la expresión de principios de la revolución, que son principios martianos, que son principios fidelistas, pero que son principios que reflejan lo mejor de nuestro pueblo cubano. Las brigadas médicas, ¿bajo qué concepto van a dar sus servicios a países, amigos? A más de 56 países en estos momentos. Profesionalidad, altruismo, solidaridad, respeto, amistad, y una persona que está en una brigada médica hace un sacrificio profesional y familiar, pero va voluntario y no va a intervenir, ni va a oprimir un pueblo o va a azuzar la guerra, un conflicto. Va a salvar vidas humanas. Cuando otros mandan tropas a cualquier lugar del mundo, los cubanos, como decía Fidel, lo que mandamos somos ejército de batas blancas. Y hasta en la culta Europa, cuando se les puso mala la cosa con la COVID, brigadas cubanas estuvieron en el epicentro de la COVID en aquellos momentos, brindando su servicio y también aprendiendo para después hacerlo mejor en Cuba y en el resto del mundo. Entonces, contra eso, entonces ahí mismo es donde se derrumban, y por eso tenemos que ser tan eficientes en la comunicación política. Ahí es donde se derrumban las perversidades y los conceptos de esa propaganda hegemónica imperialista. Dicen que el tema es que el gobierno es tratar de separar al gobierno cubano del pueblo. Eso es imposible. Aquí la gente no llega al gobierno porque son una casta. Aquí los que gobiernan o los que están en representación del pueblo y son parte de ese pueblo. Aquí la gente no está en un gobierno o tienen cargos porque tengan una fortuna personal ni por un determinado origen de clase o una determinada posición social. Es toda una simbología perversa que se trata de construir para fracturar unidad. Por eso nosotros siempre defendemos como una premisa
la unidad, y después les voy a hablar de ese tema. Pero es una guerra brutal, y esta de las brigadas médicas ahora también lo es. Y lo otro, no, nosotros tomamos medidas contra el gobierno cubano para lograr la libertad del pueblo cubano. Y que todas esas medidas favorecen al pueblo cubano. ¿De quién tú estás hablando? ¿De qué tú estás hablando? ¿A quién favorecen? ¿A quién perjudican? ¿A quién perjudican? Entonces todo es un tejido criminal, es un tejido realmente diabólico. Ahora, nosotros estamos defendiendo como una prioridad la unidad. Incluso el general de ejército Raúl Castro, en el acto por el 65 aniversario del triunfo de la Revolución, habló mucho sobre la unidad, incluso usó una frase: hay que cuidar nuestra unidad como la niña de nuestros ojos. Y tiene que ver con la historia, ¿no? En Cuba, nuestras guerras de independencia nunca llegaron a lograr la independencia total porque faltó unidad. La guerra de los 10 años, que fue una guerra grande, no terminó con la independencia porque terminó con un pacto, por falta de unidad. La guerra chiquita no llegó a ser una guerra grande por falta de unidad. La guerra del 95, que la organizó Martí, al final, por falta de unidad, terminó con una intervención norteamericana en Cuba. Y cuando nos unimos, cuando Fidel logró la unidad, triunfó la revolución y hemos mantenido 65 años de revolución con bloqueo y con bloqueo recrudecido. Lo vamos a seguir manteniendo porque hay unidad y porque preservamos la unidad. Ahora, buscando una interpretación a eso que nos pidió Raúl en ese discurso, decía, bueno, ¿cómo fortalecemos la unidad? Sabemos que tenemos la unidad, ¿cómo la fortalecemos? ¿Cómo la mantenemos? ¿Cómo la alimentamos día a día? Y yo me pude responder la pregunta, que es la que he compartido con jóvenes, con la población, en los encuentros que tenemos con los representantes de diferentes sectores. Nosotros tenemos que fortalecer la unidad sobre la base de la participación. Cuando todos participamos enfrentando los retos, cuando entre todos criticamos, proponemos, concretamos, logramos realizaciones conjuntas y logramos victorias, y las victorias generan victorias, y ahí estamos aportando, eso nos da unidad, eso fortalece la unidad. Y en esa participación, entonces estamos trabajando mucho con los jóvenes. Cómo todo lo que hacemos tiene una salida y una oportunidad de participación de los jóvenes. Desde lo que es productivo, desde lo que es económico, desde lo que es científico, de lo que es comunicacional, desde nuestra estrategia de transformación digital de nuestra sociedad, donde los jóvenes son los abanderados, desde lo histórico hasta lo legislativo. Hoy nosotros en todos los grupos de trabajo que están preparando proyectos de leyes para la Asamblea Nacional del Poder Popular, que hemos conformado grupos multidisciplinarios para que estén todos los saberes, estén todas las visiones, esté la ciencia también, los criterios expertos, hay representación de jóvenes participando en esas políticas. Y desde ahora los jóvenes están participando en esas cosas. Ahora, otra de las tareas que estamos para enfrentar esa estrategia de intoxicación, vincular mucho a los jóvenes con la historia. No satisface solo para que un joven pueda ver la historia, la clase que damos en cada uno de los niveles de enseñanza. Yo no sé, los que hayan seguido, no sé si Telesur nos pone, pero los que hayan seguido alguna de nuestras actividades en los últimos meses, habrán visto cómo con toda intencionalidad estamos yendo con jóvenes a los lugares sagrados del país, a los lugares vinculados a la historia, vinculados incluso con la fecha en que ocurren esos hechos. ¿Y qué le pedimos a los jóvenes? Siempre vamos a un lugar, por ejemplo, empezamos el año pasado, en diciembre, rememoramos el encuentro de Fidel en las primeras navidades del triunfo de la Revolución, que Fidel fue a compartir una cena con los carboneros de Playa Girón. Y estuvimos ahí con personas del lugar y ahí había jóvenes conversando. Siempre cuando estamos en esos encuentros buscamos a alguien que sea un especialista en el tema, que le encante a los jóvenes con eso, y le pedimos a los jóvenes, reflexionen en este lugar que están y piensen por qué fue el hecho, qué nos enseña, cuál es su significación, su simbolismo, cuál es la vigencia que tiene y qué despierta en la actitud de ustedes.
Entonces, así hemos estado en estos meses. Estuvimos en la Comandancia La Plata, estuvimos en San Lorenzo, donde cayó en combate el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Estuvimos en la casa de José Antonio Echeverría, ahora en ocasión de la conmemoración del 13 de marzo. Estuvimos en una tribuna abierta de condena al terrorismo y a la ocupación de la base ilegal de Guantánamo. Estuvimos en Baire, que fue donde se inició la guerra, o en uno de los lugares donde que se alzó durante la guerra del 95. Estuvimos en Baraguá la semana pasada. Vamos a estar en abril. Estuvimos en La Cubri. Aquí está Calvo Espina, que ha sido una persona que es un estudioso del tema de La Cubri, que ha hecho una importante presentación en este evento y también trajo un grupo de documentos que estaban en los archivos de Francia con relación a La Cubri. Y en abril vamos a estar en Girón, en todo un grupo de lugares que tienen que ver con nuestra historia. Y lo que buscamos es reflexión. Y claro, que se una lo que en lo ideológico, en lo histórico queremos lograr, pero con las motivaciones. Entonces los muchachos van y acampan en el lugar. Y descargan con una guitarra. Ahora, estar en esos lugares, compañeros, conmueve. Cuando uno va a ese encuentro, la fibra de revolucionario y el patriotismo te mueve el cuerpo, y te mueve el pensamiento, y te mueve el corazón. Nosotros no podemos estar en todos los lugares y todos a la vez. El tema es, con ese ejemplo, multiplicar. Entonces, uno lo hace con un grupo de estudiantes, pero hay muchos grupos de jóvenes en el país que en cada momento están haciendo eso mismo. Y ya se empieza entonces a armar, a partir de sus propias motivaciones, se empiezan a armar redes de jóvenes que van participando en estas cosas y empiezan a comunicarse entre ellos, a compartir experiencias, a proponerse cosas distintas. Por ejemplo, después que fuimos a La Plata, yo no sé cuántos colectivos juveniles han ido a La Plata también a participar de eso. Y eso no es la única, pero es una de las maneras, porque yo sí creo que para sentir por qué hace falta socialismo en Cuba, por qué defendemos la revolución, por qué enfrentamos el bloqueo, por qué no nos doblegamos, hay que saber cuál es la historia del país. Y dentro de esa historia hay que distinguir bien cuál ha sido la histórica relación entre las ambiciones del gobierno de los Estados Unidos y la defensa de nuestro país. Ahora, en la última asamblea, en la última sesión de la Asamblea Nacional, que fue en diciembre, buscando en esa historia respuestas, nos estudiamos de nuevo. Hay un documento bellísimo de Martí que se llama Vindicación de Cuba. En el momento en que Martí estaba organizando la guerra necesaria, un periódico norteamericano hizo un artículo sumamente ofensivo sobre los cubanos. Y hablaba de que los cubanos éramos unos vagos, que éramos... No, era lo mismo que está hoy en las redes sociales. Y Martí, que estaba organizando la guerra y que en aquel momento no había computadora, ni redes sociales, ni nada, era pluma de ganso y tinta, escribió un artículo con una elevada... Es tan elevado, es tan culto desde el punto de vista histórico, cultural y además de cómo está escrito, la belleza que tiene ese texto, que es además demoledor, es contundente, y que hemos pedido a todos nuestros jóvenes y a nuestra gente, vamos a hacer todos los días una vindicación de Cuba en las redes sociales. Vamos a hacer esa vindicación y vamos a escribir y vamos a poner nuestros contenidos. Y no caer en la vulgaridad ni caer en la banalidad. Vamos con los argumentos de la historia. Vamos con las historias de vida de todos los tiempos, que son sumamente heroicas. Que aquí un maestro se levante muy temprano para llegar a la escuela, donde tiene el compromiso de dar una clase cuando no tenemos casi transporte. Y llegan puntuales, y dan su clase con calidad. Lo otro que uno está consciente de que en estos tiempos difíciles hay que dar la cara. Hay que ir a explicar, hay que argumentar, hay que dar aliento. Y eso no siempre se logra estando en una mesa redonda o dando una conferencia de prensa o incluso con lo que pones en las redes. Está todo eso y lo hemos querido también perfeccionar a partir de un sistema de trabajo que empezamos a utilizar en el mes de enero del pasado año, donde todos los meses estamos visitando
todas las provincias y en cada provincia visitamos un municipio distinto. Ahora en los últimos meses hicimos un ajuste y estamos más tiempo en una provincia y en una provincia visitamos más municipios. Y entonces a lo mejor no estás en ese mes en todas las provincias, estás en 10 o en 12, pero visitas 25 municipios. Eso nos está permitiendo que cuando terminemos el mes de abril ya dimos una vuelta por todos los municipios del país. Hemos llegado a toda Cuba y nos da tiempo, ahora como lo tenemos organizado, para antes que se acabe el año, damos otra vuelta completa del país. Ahora, ¿qué pasa en esos recorridos? Ahí uno va a los lugares, a los escenarios donde el pueblo trabaja, estudia y a las comunidades. Entonces uno tiene la oportunidad de ver cómo funcionan las cosas. Están las cosas que funcionan bien, están las cosas que funcionan mal, están los problemas. Pero entonces uno dice, todos estamos bloqueados, todos estamos soportando el bloqueo recrudecido, pero hay colectivos que por los liderazgos que tienen, por la manera en que los trabajadores están participando en la toma de decisiones en esos lugares, te dan respuesta para los problemas que tenemos. Y hay lugares donde entonces sin combustible, con agroecología, producen alimentos con mejores rendimientos que antes. Y áreas que no estaban cultivadas antes las están cultivando y por ahí va saliendo, pues les empecé a explicar estas cosas también por los temas de alimentos. Les dije cómo vamos a ir resolviendo el tema energético y cómo vamos a ir resolviendo el tema de alimentos. Y entonces cuando vas a un lugar que no funciona bien, tú le dices, hermano, tienes aquí la buena experiencia, ese está tan bloqueado como tú, ¿por qué tú no puedes hacer eso? Porque entonces uno empieza a distinguir que hay dos actitudes. Los que se lamentan del recrudecimiento del bloqueo y entonces lo usan como justificación para no avanzar, y los que dicen, yo con el bloqueo recrudecido tal vez no puedo hacer esto, pero todo lo otro que puedo hacer, lo voy a hacer. Esos son emprendedores, esos son luchadores, esos son inspiradores. Y eso es lo que entonces a uno le empieza a reafirmar la convicción de que aunque a nosotros nos sigan recrudeciendo el bloqueo, que es lo que estamos esperando de esta administración, nosotros vamos a superar eso. Pero lo vamos a superar trabajando. Lo vamos a superar luchando y apoyado en el talento y la participación de nuestro pueblo. Y todas esas visitas entonces nos permiten, pues entonces lo que uno ve como buena experiencia lo va generalizando, lo socializa, también le dice a los ministerios, oye, ahí hay un problema que le toca a ustedes resolver, o a una empresa, tú tienes que resolver esto, y eso va dejando, pero nos permite, por lo general siempre, se visitan comunidades, siempre que vamos a una comunidad se reúne la población. Entonces, cada vez que vas a una visita en una comunidad, te reúnes con 500, 1000, 2000 personas a las que tú le hablas directamente y los estás oyendo. Eso después se lleva a las redes sociales, pero fíjense, la comunicación no es solo redes sociales, esa comunicación directo, cara a cara, la dirección del país delante de la población que tienen, con la que estamos viendo esas situaciones, explicando, alentando, aclarando dudas, oyendo también insatisfacciones, preocupaciones, problemas, pero hace un ejercicio sistemático de comunicación también. Eso da unidad, eso da participación, eso da aliento. Hablando del coloquio, yo creo que aportes del coloquio. Bueno, se ha distinguido estas problemáticas que tenemos, que han mencionado varias compañeras y compañeros. Yo creo que entonces, como patria, con lo que pretendemos, para nosotros está claro que una primera tarea que tenemos y que tenemos que coordinar y que le daremos seguimiento ahora después de este evento, es como nosotros renovamos la forma de hacer política en este nuevo contexto y la forma de comunicar políticamente en este nuevo contexto, para romper esas brechas que nos empiezan a abrir formativas, de principios, de valor y identidad. Y yo creo que la solución siempre está en defender la identidad. Cuando nuestros jóvenes, cuando nuestra gente se sienten unidos a sus raíces, nunca van a ver como obsoleto la cultura y la identidad de su país. Y no le pueden borrar la memoria entonces. Y no le pueden inculcar que lo que siga sean los paradigmas del imperio. Entonces, esta también es una batalla cultural, es una batalla. Nosotros tenemos un programa contra la colonización cultural, que es un programa ideológico que estamos trabajando. Ahí está un grupo de destacados intelectuales nuestros, gente de pensamiento, la red de intelectuales
Y ahí vamos abordando todos estos temas y vamos buscando proyecciones. Con participación de jóvenes, niños y adolescentes para abordar todas las problemáticas que afectan a la niñez, la juventud y las adolescencias. El país aprobó el año pasado una política de juventud, de infancia, adolescencia y juventud, y esa política se va implementando y va buscando que se convierta en ley. O sea que hay un grupo que está trabajando la ley para la atención a las problemáticas de infancia, adolescencia y juventud. Y es muy integral. Están todas estas problemáticas, las educacionales, las culturales, las de cómo nosotros logramos que haya motivación en los jóvenes cuando se gradúan, cómo vamos a buscar que tengan la posibilidad de una vivienda, un trabajo, empleo. Y todo eso en las condiciones nuestras cuesta trabajo, pero estamos defendiendo una política, vamos a defender una ley y vamos a buscar los esfuerzos. Y como yo digo, hay veces que en las condiciones nuestras no podemos resolver los problemas en golpe, pero todos los días le arrancamos un pedacito al problema. Porque si no, los problemas van creciendo y creciendo y tú estás estático y crecen como una bola de nieve y te pasan por arriba. Pero si articulamos, siempre se le puede ir arrancando un pedacito a cada problema y siempre se puede seguir avanzando y avanzando. Y un avance tras otro tiene unos efectos multiplicadores que son importantes. Nosotros tenemos que defender. Ustedes me pueden decir, Concho, pero eso para nuestros países es muy complicado. Pero tenemos países que pueden apoyar, países hermanos. Pero nosotros para defender esto, tenemos que tener soberanía tecnológica. Y una manera de tener soberanía tecnológica es integrar las tecnologías que ya tenemos, pero las que son de talento, como yo digo, de sustancia gris, de pensamiento, programar, diseñar programas, diseñar plataformas. Latinoamérica, el pueblo latinoamericano es muy talentoso para no poder hacer esas cosas. Yo se lo digo porque yo tengo la experiencia de los científicos cubanos. Yo sé de un país, de una potencia europea, que dedicó más de 1.500 millones a buscar una vacuna cuando la COVID y no lo pudo lograr. Y nosotros no le pudimos poner a nuestros científicos ni 50 millones, se los digo así de verdad. Hicieron 5 candidatos vacunales y después 3 se convirtieron en vacunas y resolvieron el problema de la vacuna. Y no más de 10 países en el mundo pudieron hacer sus propias vacunas. No subestimemos nunca el talento de nuestros compatriotas. No lo subestimemos nunca. Ahí es donde nosotros tenemos potencialidades. Ese talento, si lo afincamos a la historia que tiene nuestro continente, nuestros países, a nuestras identidades. Pero si ese talento popular lo arraigamos a nuestra historia, a nuestros principios, al humanismo, a ese deseo de aportar y de construir un mundo mejor, que sí es posible, nos lo dijo Fidel, nos lo dijo Chávez, lo vamos a lograr y no hay batalla imposible para nosotros y haremos alianzas en lo tecnológico, pero son muchas las cosas que podemos hacer también desde plataformas propias. Y así nos podemos ir ayudando y complementando y nos vamos apoyando todos y vamos compartiendo y vamos socializando. Y miren, hacemos un frente antiimperialista, un frente antihegemónico, que va a estar en capacidad de enfrentar cualquiera de los desafíos de nuestra época. Entonces, hay que organizar esa ofensiva antihegemónica que también lleva un concepto de resistencia antihegemónica en la comunicación política, en la comunicación social y en la comunicación institucional. O sea, hay que buscar estrategias de resistencia. Ahora, ¿sobre qué base esas estrategias de resistencia antihegemónica? Y cuando estoy hablando de resistencia, recuerden que nuestro concepto es resistencia creativa. No es resistir solo aguantando, es resistir y avanzar. Unidad regional o unidad universal, unidad regional. Condena internacional. Todos tenemos que salir a condenar con todas nuestras fuerzas cualquier agresión a cualquier para defender las causas justas. Si los argentinos, si el pueblo argentino se va en marcha en estos días ante las cosas que están sufriendo, todos tenemos que salir como si fuéramos todos argentinos. Si es bloqueo a Cuba, bloqueo a Cuba. Si es contra Venezuela, si es contra Venezuela. Si es contra cualquier país, contra Palestina, contra cualquier causa nuestra, tenemos que salir a combatir
hay que también tener en cuenta la educación revolucionaria para trabajar en las redes y asimilar estas tecnologías. A los jóvenes tenemos que enseñar, nosotros mismos tenemos que aprender mucho. Pero eso hay que ordenarlo también. Pero miren, nada más, yo digo que una de las virtudes de este evento de manera simbólica, porque el simbolismo también tenemos que saberlo, yo no me gusta decir aprovechar, sino enaltecer. ¿Dónde estamos haciendo este evento? En la Universidad de La Habana, que es un símbolo de este país. Porque aquí las luchas revolucionarias siempre tuvieron una connotación, porque este centro le ha aportado de lo más brillante el talento del país, porque aquí Fidel se hizo revolucionario. Pero el evento, ¿en qué se ha convertido? Con las discusiones, con el debate. Este ha sido un evento educativo. Este ha sido un evento de educación. Entonces, con este evento, con esa visión educativa, este evento también le ha hecho honra a que se haya desarrollado en estos patios, en estas plazas y en estas aulas de esta universidad tan simbólica para Cuba y para Latinoamérica, porque también fue una de las primeras universidades en el mundo latinoamericano. Entonces, esa educación revolucionaria tiene que formar parte de esto. Y la movilización popular. No podemos ser unos poquitos. No podemos ser unos poquitos. Tenemos que ser todos. Todos aportando, todos aportando, todos aportando, todos creando conciencia, todos generando contenido, todos enfrentando esta batalla. Tenemos que trabajar en redes, tenemos que buscar también vanguardias de redes. O sea, yo creo que hay un primer nivel de redes que son la gente más influyente, ya muchos de ustedes que son influencers destacados, medios destacados, que son más conocidos, analistas políticos, para que eso entonces pueda hacia los demás irradiar ejemplos, irradiar conceptos, irradiar experiencia. Y vamos a dotar a la plataforma Patria, vamos a la red Patria, de una estructura formal que asegure su funcionamiento estable, sistemático, que permita canalizar primero los acuerdos de cada uno de los eventos, que permita también entre evento y evento coordinar esfuerzos para desarrollar plataformas como las que se han pedido aquí, para desarrollar proyectos, y lo que tenemos que tener una comunicación muy directa entre todos para que nadie se frene. Uno tiene una buena idea, una buena proyecto, la presenta, se evalúa y le echamos a andar y sobre todo para complementarnos, para integrarnos, para aprovechar todas las potencialidades que tenemos. Ya como local lo tenemos. Como recursos no habrá mucho, pero va a estar toda a la disposición. Y cooperando y entre todos apoyando lo vamos a hacer. Y vamos a tener una sistematicidad. Y ahora entonces una casa para Patria permanente. Y yo creo que desde esa articulación, que entonces va a ser más sistemática, como ustedes han pedido, podemos llevar entonces proyectos de Patria y visiones de Patria a los BRIC, a Naciones Unidas, a la CELAC, a cualquier foro internacional también podemos ir. Cada vez que hay encuentros en movimientos sociales tenemos que estar presentes como plataforma Patria, desde cada una de las plataformas que representamos, y podemos conciliar, podemos ponernos de acuerdo. Y entonces me voy a detener en lo de coordinar análisis y proyectos independientes sobre inteligencia artificial con las organizaciones que estamos en esta plataforma. Y yo ahí quiero dar algunos, me voy a atrever porque sé que aquí hay especialistas en inteligencia artificial. Yo me he acercado un poco porque sé que es una necesidad también en términos políticos, en términos de desarrollo del país, también por mi profesión de ingeniero, y la he empezado a usar. Y creo que tenemos que usarla, pero hay que saberlo usar. Estamos ante un momento, y disculpen que lo lea porque es que no quiero perder detalle en lo que... Estamos ante un momento histórico que trasciende lo tecnológico y lo puramente técnico. No estamos hablando de una herramienta más ni de un invento pasajero. La inteligencia artificial no es un martillo para golpear clavos, ni tan siquiera una computadora que pueda acelerar los cálculos. Es el umbral de un nuevo paradigma que va a tener
una influencia real en lo humano, en lo político, en lo económico y lo social. Como toda revolución tecnológica, no es neutral. Detrás de cada algoritmo, de cada sistema, de cada proceso de entrenamiento hay una lucha de poder. Los mismos que ayer colonizaron territorios y hoy saquean recursos están buscando controlar nuestro mundo con la inteligencia artificial para imponer su dominio. Quieren que esa tecnología sea un látigo digital, un instrumento de opresión para concentrar riqueza, vigilar al pueblo y decidir en este mundo quién importa y quién sobra. Estamos justo en el momento en que debemos luchar porque esta sea una creación de todos, sobre todo de nuestros pueblos, y no del imperialismo. Y ese es el reto grande, porque la plataforma es de ellos, como nosotros las usamos como pueblo. Por lo tanto, la inteligencia artificial debe ser un campo de batalla por la justicia, no un monopolio del imperio. ¿Vamos a permitir que unos pocos escriban el futuro mientras condenan a nuestros pueblos a la irrelevancia? Por supuesto que no. Vamos a exigir que la inteligencia artificial le sirva al pueblo y no a los privilegios. Esta es una lucha por la soberanía de los pueblos y para ello debemos tener soberanía tecnológica y por eso insistimos ahorita en ese concepto. No podemos delegar nuestro destino en corporaciones ni en potencias que nos ven como mercado y no como iguales. Es una batalla ética. ¿Acaso queremos sistemas que reproduzcan racismo y desigualdades o sistemas que amplifiquen la solidaridad, la equidad y la justicia social? Es un desafío colectivo. Por eso es importante integrarnos. Desde el sur global debemos unirnos para crear marcos comunes, para crear una alianza de países para democratizar la inteligencia artificial con principios de participación, transparencia, justicia, antiimperialismo, con cultura, con ciencia y con ideas. Nos toca decidir, y es una responsabilidad histórica, si vamos a permitir que la inteligencia artificial sea un arma de los poderosos o un puente hacia un mundo donde la tecnología libere y no esclavice. ¿Qué nos enseña el pasado? Que no basta con denunciar al enemigo, hay que vencerlo en todos los terrenos y en este terreno tenemos que vencerlo también. La inteligencia artificial no es cosa de futurismo ni de futurista. Es hoy un campo donde se define si los pueblos tendrán voz o solo serán datos explotables y consumidores de esos datos. Nos va la vida en esto, porque sin dominio de la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a defender la independencia? ¿Cómo construiremos desarrollo humano si otros controlan hasta nuestros sueños y nuestra realidad con sus máquinas? La inteligencia artificial debe ser nuestra herramienta de descolonización para mapear desigualdades, democratizar el conocimiento y organizar la resistencia global. Tengamos una formación masiva, que cada universidad, cada barrio, cada joven revolucionario entienda estos sistemas no para servirles, sino para transformarlos y usarlos en nuestras batallas. No es una lucha nueva, es la misma batalla de siempre contra el imperio usando otras armas. Y ya llegamos a un punto en que el debate no es si la vamos a usar o no. El debate, una vez más, es cómo nos apropiamos de ella y cómo la hacemos nuestra. Y si ustedes están de acuerdo desde esos enfoques que además los han aportado ustedes, vamos entonces a trabajar también desde Patria en esos conceptos. Yo quisiera por último destacar dos momentos importantes que tuvo el evento. Uno, la celebración, yo creo que con justicia necesaria, con reconocimiento y también con compromiso y sintiéndola como nuestra entre todos, de los 20 de Telesur como plataforma creada por Fidel, por Chávez, antihegemónica, que no ha dejado pasar sin que se presente y se exprese ninguno de los acontecimientos más importantes de nuestros pueblos del sur, ni ideológicos, ni económicos, ni sociales, ni deportivos, ni culturales. Ahí Telesur ha estado como con una visión diferente que de verdad nos une, y yo a Patricia, a todo su equipo, felicitarlos por lo fiel que han sido al pensamiento fundador de Chávez y de Fidel con Telesur.
Y Patria es una casa también para Telesur y para todas las otras plataformas que han estado aquí presentes. Y lo otro, el gesto que tuvieron los organizadores, que sabemos que en el comité organizador no todos son cubanos, de también tener presente en este evento el legado de la Revolución Cubana, con el homenaje que se le hizo a Mella. Mella fue un joven extraordinario en su tiempo. Mella fue uno de los jóvenes que abrazó las ideas del marxismo y que fue fundador del Partido Comunista de Cuba, de la Federación Estudiantil Universitaria, de la Universidad Popular José Martí, aquí en esta universidad, que era para facilitar la educación de los pobres. Un hombre con un pensamiento antiimperialista tremendo, un hombre culto, y que ustedes hayan tenido ese homenaje en la inauguración. Y además, porque aquí he estado presente en la discusión, en el debate, en las proyecciones y en las propuestas, el homenaje a Fidel y el homenaje también a Martí. Hermanas y hermanos de esta familia, contamos con ustedes para seguir consolidando esta patria que es de todos. Muchas gracias. Vamos a hacer una foto.